Más adelante en KTVB en español, tras 5 intentos, los votantes de Starr y Middleton finalmente aprobaron fondos para bomberos, lo que esta decisión significa para la seguridad de sus comunidades. Se lo explicamos. Lo que empezó como una reunión entre amigos, hoy reúne a fanáticos de los autos de varios estados. Esta tarde le contamos la historia detrás de un show de carros local. Y disfruta del calor este fin de semana porque los cambios llegan rápido. Le diremos cuándo regresan los vientos y el descenso de las temperaturas en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz viernes, último día de la semana laboral. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Y ahora nos vamos directo con la información. La jornada electoral de las primarias llegó a su fin por este año 2026, pero aún continuamos analizando lo que significan algunos resultados para nuestras comunidades. En Starr y Middleton, los votantes aprobaron 2 levies o fondos temporales destinados a mejorar los tiempos de respuesta de los bomberos. Esta fue la 5ª vez que les pedía a los residentes aprobar este tipo de financiamiento. Pero en esta ocasión fue diferente. Los distritos de bomberos de Starr y Middleton presentaron fondos temporales por separado y eso ayudó a que ambas medidas fueran aprobadas. En Starr, una propuesta de $2.25 millones recibió el apoyo del 56% de los votantes, mientras que en Middleton el 52% también votó a favor de una medida similar. Gracias a esta aprobación, la estación 55 en Starr, que no había podido abrir por falta de fondos, ahora podrá abrir sus puertas, pero sin embargo el reto ahora será mantenerla operando a largo plazo. 5 times you go through the roller coaster of emotions. You set yourself up for failure if you expect too much, but you also have to plan for the inevitable positive or negative. Con el dinero de este fondo temporal, el subjefe Matt Anderson dice que ahora podrán abrir la estación 55 en Starr y la estación 54 en Middleton. Además, Anderson espera que durante los próximos 2 años la comunidad pueda ver directamente los beneficios de esta inversión. We are going back out to the public at the end of that 2 years to either ask them do they want to continue on a 2-year cycle or turn it into permanent funding. También asegura que el financiamiento ayudará a reducir los tiempos de respuesta de emergencia y a mantener el ritmo del crecimiento en la zona. Y ahora pasamos a un tema polémico en la ciudad de Caldwell, donde las autoridades acordaron pagar $1,5 millones para resolver una demanda contra el jefe de policía y el exalcalde de la ciudad. La demanda fue presentada por la exoficial de policía Allison Butler, quien acusó al jefe de policía Rex Ingram y al exalcalde Jerome Wagner de acoso sexual, discriminación de género y represalias. Según la demanda, Butler asegura que Ingram hacía comentarios sobre su apariencia física, le hacía preguntas inapropiadas sobre su vida personal y creó un ambiente laboral hostil. Butler dijo que reportó sus quejas al exalcalde y al director de recursos humanos de la ciudad, pero afirma que fue puesta en licencia administrativa mientras el jefe de policía continuó trabajando. Después de presentar la demanda, Butler asegura que perdió acceso a su correo electrónico de trabajo y finalmente fue despedida. La ciudad dijo que su terminación se debió a que no podía continuar trabajando por estrés postraumático relacionado con el presunto ambiente hostil. En un comunicado, Butler dijo estar satisfecha con el acuerdo, aunque asegura que nunca debió llegar a presentar una demanda. Por su parte, la ciudad de Caldwell dijo que se alegra de haber llegado a una resolución.
Nos espera condiciones más cálidas para este fin de semana, ya que tenemos un sistema de alta presión que nos trae bastante sol, estabilidad en la atmósfera, y también vamos a ver que ese calor empieza a incrementar sábado, domingo y especialmente el lunes, siendo el día más con calor que vamos a ver ya en los próximos días. Viendo este fin de semana, las temperaturas suben a los altos 80 aquí para el sábado y el domingo. Sí vamos a ver que las nubes empiezan a incrementar, pero eso no detiene ese calor de venir. El lunes, donde vamos a ver el día más caluroso que vamos a ver en los 90s, pero en la tarde empieza a subir los vientos, vamos a ver fuertes vientos por la tarde el lunes, eso anticipando un sistema que entra con un frente frío que nos empieza a traer condiciones más diferentes. Aquí vamos a ver de lunes a martes, vamos a ver de calor a bastante condiciones más frescas aquí, porque eso vamos a ver que empieza a cambiar, que un frente frío empiece a entrar, y eso es lo que va a empezar a cambiar un poco las condiciones. Ya estamos viendo aquí nuestro pronóstico extendido, donde veremos esas condiciones en los 90s para lunes, pero miren qué tanto bajan las temperaturas en los medios 60s para el martes. Veremos también los fuertes vientos que continúan no solo el martes, sino que empiezan a llegar hasta el miércoles. También está la posibilidad también de ver un poco de esa lluvia entrar, y por eso vamos a estar poniendo mucha atención, especialmente viendo hacia el martes con este frente frío que trae lluvia y fuertes vientos. Y ahora llegamos a una de las partes más especiales de esta tarde, porque le tenemos buenas noticias. Este lunes, Opera Idaho trae los sonidos del mariachi y la zarzuela al Valle del Tesoro con el evento Noche de Serenatas en el Festival Idaho Shakespeare. Y hoy nos acompaña Fernando Menéndez. Bienvenido a KTVB en español. Y bueno, cuéntanos un poquito de este evento y qué trae a la comunidad. Pues decidimos hacer este evento porque hemos tratado de llegar a nuestra comunidad latina desde hace varios años con pequeños eventos aquí y allá. Pero en este vamos a tener a Biocetic, el grupo vasco, vamos a tener a Flamenco Idaho, nuestra ópera con estos dos grandes actores que están a la par mía, que cantan ópera y cantan mariachi también. Y después vamos a tener a Ballet Folclórico México Lindo, y por último al mariachi Sol de Acapulco. Sí, claro. Entonces, es una gran fiesta para todos, y esperemos que a todo el mundo le encante lo que vamos a presentar. Claro, ¿y cuál fue lo que les llevó a traer este evento aquí? ¿Es el primer año? Cuéntame un poquito del evento. Este evento es primera vez que hacemos algo tan variado. Normalmente en el verano nosotros hacemos Opera in the Park. Es un evento gratuito también que hacemos. El año entrante vamos a regresar con pero este año, como nos faltó algo, este evento viene más o menos como a reemplazar, pero también es una forma de llegar a nuestros hispanoamericanos y otras comunidades en nuestra área, ¿verdad? Entonces esperamos que les guste la música que viene desde México hasta Latinoamérica y demás, ¿verdad? Entonces, multinacional. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es mi última pregunta? ¿Cuál es tu expectativa para este evento? De que llegue mucha gente y que la gocen muchísimo. Porque aquí casi nunca se escucha de zarzuela, que es como ópera mezclado con teatro musical, pero es más alegre, similar al mariachi. Entonces pensamos que es una buena combinación de música, y esperamos que a la gente les guste toda esta diversidad de estilos, ¿verdad?, que vamos a traer a Idaho. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Y ahora nos acompaña María Brea, ¿verdad?, y Octavio, que nos van a dar un poquito de lo que se va a ver el lunes. Así que pues nosotros vamos, pero los dejamos en buena compañía. Gracias. Gracias.
compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Qué talento. Y bueno, eso no se lo puede perder este lunes a las 8 de la noche en el Idaho Shakespeare's Festival, una ópera llamada Noche de Serenatas. Y bueno, continuamos con eventos que traen a la comunidad junta, y lo que comenzó como un pequeño show de carros chicano en el Valle del Tesoro, hoy atrae a personas de todo el oeste y hasta del extranjero. Este domingo, Jefitos regresa a Expo Idaho con lowriders, música y toda la cultura chicana en un solo lugar. Y nuestro compañero Richard Rodríguez habló con uno de los dueños de Jefitos y quien nos comparte más sobre su cultura. Escuchemos. Mi nombre es Sonny, uno de los dueños de Jefitos. Y luego nosotros promovemos, hacemos muchas cosas diferentes. Todo dirigido a la escena chicana aquí. Estamos haciendo. Esta fue nuestra primera exhibición de autos que tuvimos. La hicimos en el parque conmemorativo. Y tuvimos alrededor de 2.500 personas que asistieron. No esperábamos que hubiera tanta gente allí. El show tuvo tanta gente, incluso gente del estado de Washington, Oregón, Utah, Nevada. Desde el principio, vinieron a ese show. Nuestra cultura es algo bello e incluso en la escena chicana, es algo bello. Sabes, si miras los autos como los autos. Quiero decir, hay mucha dedicación. Hay mucho trabajo, sabes, mucha gente pone sacrificio. Sí, quiero decir, mucho dinero. La diferencia de mi show comparado con estos shows más grandes es que no me importa si tu auto está todo oxidado, sabes, imprimado, de diferentes colores. Tráelo porque vamos a juzgar tu orgullo por tu auto. Quiero decir, mucha de esta gente ellos, chicos y chicas de cabello más bajo, ellos ponen su corazón en los autos. Este lo compré en el 8. Ya sabes, puedes verlo y creo que eso es simplemente increíble. También las carcasas y cosas así. Muy genial. Pero un día volveré a eso. Y eso requiere mucho trabajo. Y luego, ya sabes, lo hacen. Entonces, el público y la gente que viene puede verlo y, ya sabes, ver sus autos. Aman lo que tienen por la cultura chicana en sus autos. Pueden verlo visualmente. Como dije, es una cultura hermosa, desde nuestra comida hasta los autos, hasta la ropa hecha a mano. No lo hicieron con prisa. No lo hicieron, ya sabes, sin amor. Puedes ver que pusieron mucho amor en ello y es lo mismo con los autos. Como dije, es una cultura hermosa, desde nuestra comida hasta los autos y la ropa. Y ves a estos niños pequeños entrando y vistiéndose con la misma, ya sabes, vestimenta que todavía tenemos aquí y, ya sabes, simplemente todo el mundo. Disfrutándose tomando fotos con los autos y el ambiente es simplemente genial. Quiero decir, puedes entrar allí y realmente, ya sabes, disfrutarlo y ver de qué se trata. Y ahora pasamos a deportes. En esta edición se verá un poco diferente, ya que nuestro compañero experto en deportes, Héctor Mendoza, se sentó con Diego Amaro, el entrenador de porteros, para analizar un par de jugadas de la espectacular victoria contra Monterey Bay el pasado sábado, y comenzamos en el minuto 85. En ese momento tuvimos un corner de aquí y nuestros aficionados hicieron un excelente trabajo de presionar al portero de ellos, que no estaba teniendo su mejor momento. Entonces sabíamos que teníamos que poner el mayor número de delanteros y personas aquí, y la instrucción es que cuando el balón sale, ellos sacan el balón de aquí y no estamos en una posición como Dom antes que hizo el gol aquí. Tenemos que solamente poner el balón otra vez en la área de peligro.
Y ahí estaba Crow perfectamente listo para hacer el gol. Ahora, cuando hablas de poner el balón en lugar de peligro, ¿cuál es la técnica o dónde es la posición ideal? Cuando ese balón se sale por aquí, el portero tiene que se movimentar al primer palo para defender esa parte del gol. Entonces, por todos mirar el balón aquí, muchas veces se olvidan de marcar aquí. Entonces, la instrucción es una bola tranquila, fácil aquí, al otro lado, que podemos finalizar. Y ahora, como arquero, hablas mucho de posición y viendo dónde ver oportunidades de poder sacar al portero de una posición donde puedan uno echar gol. ¿Cuál es lo más difícil de ser arquero en esta posición? Es más difícil en esa posición porque el portero tiene que pensar en muchas cosas. No es solo el movimiento del balón, como también el portero tiene que comunicar con todos esos defensores para salir un poco cerca del gol, porque si salen, nuestros jugadores estarían fuera de campo o fuera de línea. Y entonces tiene que elevar la línea, tiene que conectar sus defensores con nuestros ofensivos, nuestros atacantes. Entonces es como 4 o 5 cosas que tiene que pasar en 2 a 3 segundos. Ahora, la próxima jugada que queremos ver es el que ganó. Otra vez la misma idea que un balón largo que llega aquí, hace que el portero tiene que se movimentar aquí y sus defensores también. Porque, otra vez, quiero decir que nuestros fanáticos, la gente que estaba aquí, nos ayudó mucho en ese juego porque se posicionan ahí detrás del gol y ponen presión en el otro equipo. Para mí es como 12º jugador, es un jugador extra para nosotros. Yo creo que ellos no entienden la manera que ellos son importantes y sin ellos no creo que llegábamos a este final magnífico para nosotros. Ellos son clave para nosotros. Así es, y como lo escucharon decir, los aficionados juegan un papel muy importante en el éxito del equipo y los necesitarán mañana cuando se enfrenten a Fort Wayne FC. El partido comienza a las 7 de la noche, no se lo puede perder. Y antes de despedirnos, queremos tomarnos un momento para celebrar a todos los graduados de nuestra comunidad, desde la preparatoria hasta la universidad. Les deseamos felicidades a Denise, Stephanie, Jaylene y los otros, Aaron, ahí puedo ver los nombres. A ver quién sigue, Roger, y los que no pude mencionar al principio, muchísimas felicidades a todos ustedes. Han logrado graduarse y bueno, esto es un logro muy importante en la vida que no podemos dejar de celebrar. Hay que continuar celebrando hasta que usted quiera. Y bueno, ahora eso. Para más noticias en español puede visitar nuestro sitio web ktvv.com/español. Que pase un lindo fin de semana. Nos vemos.